ayudas. Hola amigos, vamos a resolver ahora este problema que dice que la fuerza horizontal F, se refiere a esta fuerza de aquí, se aplica sobre el sistema de la figura a partir del reposo. Calcular la aceleración y la tensión de la cuerda. Tenemos entonces dos bloques que están conectados por una cuerda y todo el sistema se le está aplicando una fuerza de 30 newtons. Esto empieza a acelerar a partir del reposo. Suponemos que este coeficiente de rozamiento es cinético, ¿no es cierto? Porque está hablando de una aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre cada bloque. Pongamos del bloque azul, ¿ya? Empecemos por ahí. Hagamos un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque azul. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre vamos a representar todas las fuerzas que está experimentando o que actúan sobre solamente el bloque azul en este sistema de ejes que les vamos a llamar X e Y. Bueno, tenemos entonces lo primero una fuerza que es el peso dirigida siempre hacia el centro del planeta Tierra, ¿no es cierto? Peso que es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Pero la masa que tenemos ahí es de 1 kilogramo, así que será 1 multiplicado por la aceleración de gravedad, que es 9,8, ¿ya? Y esto entonces me va a dar 9,8 newtons de peso, ¿ya? Pero como una reacción al peso, aparece otra fuerza hacia arriba y va a ser una fuerza de idéntica magnitud, pero de sentido contrario, que se llama la fuerza normal. Es una fuerza que hace el piso causada por la aplicación del peso del bloque, ¿ya? Y esta fuerza debe ser idéntica, ya que no hay otras fuerzas verticales, a 9,8. O si gustan, ustedes pueden hacerle también el sumatorio de fuerzas. Hagámosle a ver, sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, dado que en esa dirección, en Y, o sea, sí, el bloque no va a sufrir ningún movimiento, ¿no es cierto? Está en equilibrio. Entonces, en ese sentido, tendríamos que la normal menos el peso, y ponemos positiva la normal, porque hacia arriba convenimos en que sea positivo y hacia abajo negativo. Y esto tiene que ser igual a 0 y de ahí despejamos la normal, ¿ya? En cambio, en el eje X ocurre algo también interesante, que será que es la fuerza de tensión, es decir, este bloque siente una tensión producida por esta cuerda, pero hacia el otro lado sufre una fuerza, y le voy a poner más pequeña porque entendemos que este bloque se va a mover. Y esta fuerza es una fuerza llamada de rozamiento, y esta fuerza es igual a mu por normal. Como mu ya tenemos es 0,2, entonces le vamos a poner 0,2, que fue calculado, y la normal de 9,8. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza de rozamiento es 1,96 newtons. Entonces, en el sentido horizontal, el sumatorio sería de la siguiente manera. Tendríamos sumatorio de fuerzas en X, pero en este caso va a ser igual a masa por aceleración, porque aquí ya tenemos un objeto en una condición de no equilibrio. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre este bloque en el sentido X, es decir, horizontal, tendríamos las siguientes: la tensión menos la fuerza de rozamiento, pero ya hemos calculado, eso es 1,96, y esto es igual a la masa de la que estamos hablando, es la de 1 kilogramo, ¿no es cierto? 1 multiplicado por el valor de aceleración que no conocemos. Vamos a dejarle entonces esta ecuación de la siguiente manera, así: t menos 1,96 igual simplemente a. Y vamos a notarla a esta como la ecuación número 1, ¿ya? Bueno, ya que hemos hecho esto, entonces ahora vamos con el bloque de rojo, el bloque de la derecha. Entonces vamos a hacer acá diagrama de cuerpo libre sobre el bloque rojo, ¿ya? O el bloque de la derecha. Bueno, entonces similarmente vamos a dibujar estos ejes aquí, ¿no es cierto? Sistema de ejes que le pongo en línea segmentada. El X es el eje horizontal
y el eje vertical. Y vamos a preguntarnos qué fuerzas actúan sobre este bloque y lo primero que nos viene a la mente es que actúa su peso. Lo voy a hacer más grande que el peso anterior porque este es un peso más grande. Claro, este es un bloque del doble de masa, entonces sería masa por gravedad. Recuerden, el peso es masa por gravedad. En este caso la masa es 2 y la gravedad 9,8. Entonces este peso es de 19,6 newtons, ¿ya? Ahí tenemos el peso. Tenemos también una reacción normal, también es una normal distinta a la anterior, ¿no es cierto? Es una fuerza normal que, claro, tiene que ser también igual en módulo a este peso. Le vamos a poner directamente 19,6, ahora sin hacer el sumatorio, sino que simplemente razonamos que en el sentido vertical debe haber un equilibrio. Ya, pero ¿qué fuerzas horizontales actúan? Este bloque 2, sobre el bloque 2 está actuando esta fuerza. Lo voy a hacer así solo para distinguirla de las demás. Esta fuerza de 30 newtons, ¿no es cierto? Ya, y también hay una tensión que está sintiendo, lo voy a poner por aquí, miren, una tensión T, ¿ya? Y también una fuerza de rozamiento, pero esta es una fuerza de rozamiento distinta a la anterior, que también, claro, será igual a mu por normal, y siendo mu, dado que nos dan un solo coeficiente, entendemos que será el rozamiento entre los bloques y el piso, cualquiera de los dos bloques, y el piso el mismo, es decir, que estarían hechos del mismo material, ¿no es cierto? Entonces sería 0,2 multiplicado por la normal, pero la normal acabamos de ver que es 19,6, con lo cual tendremos que el rozamiento que ocurre en el bloque derecho será igual a 3,92 newtons. Aquí tendríamos la fuerza de rozamiento. Ya, esas son todas las fuerzas que están actuando sobre ese bloque y vamos a hacer ahora el sumatorio de fuerzas que ocurre en la dirección, ya no vertical, porque en la vertical se resolvió esto indicando que la normal era igual al peso, ¿no es cierto? Pero sí en la dirección horizontal, entonces vamos a convenir que todo lo que está hacia la derecha va a ser considerado positivo, como fue anteriormente, ¿no es cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, 30 newtons sería lo primero, esta fuerza, ¿no es cierto? Luego menos la tensión, y claro, va a ser la misma tensión que tenemos acá, ¿ya? Es decir, que esta tensión, le voy a poner así para no olvidarnos, es la misma en módulo, claro, pero tienen dirección contraria. Entonces, menos la tensión y menos la fuerza de rozamiento también dirigida hacia la izquierda de 3,92, ¿no es cierto? Son todas las fuerzas horizontales, son tres fuerzas, y esto es igual a la masa por la aceleración, pero la masa ahora es de 2 y la aceleración es a la misma para los dos bloques. Esto es también importante comentarlo, que dado que esta cuerda comunica el movimiento de manera exacta, es decir, que algún bloque se va a mover con igual desplazamiento, igual rapidez, igual aceleración, ¿ya? Entonces tendríamos acá una expresión, una ecuación número 2. Y vamos a utilizar juntamente con la 1, vamos a sumar, miren, de esta manera. Voy a escribir la ecuación 1 aquí bajo t menos 1,96 y esto es igual a y vamos a hacer una suma algebraica de las dos. Como vemos aquí, se eliminan, ¿no es cierto?, esta t con esta t y nos va a quedar lo siguiente. Aquí sería 30, ¿no es cierto?, 30. Sumamos esas dos cantidades, menos 3,92 y menos 1,96 me da menos 5,88. Repito, el resultado de estas dos. Y esto va a ser igual a 2a más 1a son 3a. De tal manera que si despejamos aquí la a va a ser igual, despejándola, ¿no es cierto? Será 30 menos 5,88 y dividido para 3, con lo cual tendríamos que a vale 8,04 unidades de aceleración metros sobre segundo cuadrado. Y una vez que conocemos la aceleración, fíjense que aceleración era algo que nos pedía el problema, entonces
Miren, acá dice calcular la aceleración del sistema, tenemos que es 8,04, entonces vamos a reemplazar en alguna de las ecuaciones para obtener la tensión. Entonces yo pienso que aquí, miren, muy fácilmente vamos a reemplazar aquí, finalmente, entonces tendríamos lo siguiente, que la tensión va a ser igual a la aceleración, ¿no es cierto?, sumado 1,96, porque le pasamos al otro lado y nos queda eso. Y claro, como aceleración fue ya calculada, es 8,04, miren, aceleración, y 1,96, eso era la fuerza de rozamiento de acá, ¿no es cierto? Esto tiene que ser igual a la tensión que nos va a dar 10 newtons. Con lo cual termina el problema, hemos calculado estas dos cosas que nos pide el problema, lo uno la aceleración y lo otro la tensión de los bloques. Como una curiosidad, podríamos hacer esta pregunta, mire, ¿qué pasaría si el bloque rojo lo pongo atrás y el bloque 1 delante? Es decir, intercambio las posiciones. ¿Qué pasará con el valor de aceleración? ¿Será el mismo? ¿Y qué pasará con el valor de la tensión de la cuerda? ¿La cuerda estará más tensa o estará más floja? Es decir, ¿será mayor que 10 o será menor a 10? Esa es una interesante pregunta. Si gustas, escribe en los comentarios cómo podrías tú resolver esa situación. Eso ha sido todo por ahora. Espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.